Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a iniciar con el módulo de gastrointestinal. Ya terminamos anatomía, ahora podemos ya considerar poder valorar los estudios de diagnóstico. El primer estudio que vamos a empezar se llama cialografía. Es un estudio que se realizaba con mucha frecuencia anteriormente. En el paso del tiempo, de los años, ha sido sustituido en gran manera por el uso del ultrasonido, ya que el ultrasonido puede permitirnos ver tanto la glándula como sus conductillos y sus conductos principales. En ciertos lugares se sigue realizando, en ciertas ocasiones todavía se sigue realizando. El objetivo primordial de este estudio es valorar la permeabilidad de los conductos y conductillos de las glándulas salivales, sobre todo de las glándulas salivales principales, porque ustedes se acuerdan cuando vimos anatomía, parte fundamental de la masticación comprendía en que las glándulas salivales funcionaran adecuadamente y que produjeran suficiente cantidad de saliva para poder degradar los alimentos que entraban a la boca, permitir el ablandamiento de los mismos para el corte y aplastamiento de los mismos, el corte con los incisivos y el aplastamiento con las premolares y molares. Entonces, un estudio que nos ayuda y nos indica cómo valorar estas estructuras ha sido la cialografía. Cialo significa forma prefija del griego saliva o cialón. Grafo significa la presencia de un dibujo o una imagen. Ambas significan un examen radiológico contrastado para el estudio de los conductos y de las glándulas salivales. Entonces, recordando anatomía, recordarán que hablamos de glándulas salivales mayores y menores. Dentro de las glándulas salivales mayores estaba la glándula parotidia, la submaxilar y la sublingual. En este caso, esta es la glándula parótida, esta es la glándula submandibular, o sea, está por abajo de la mandíbula, y la glándula sublingual, que está justamente por debajo de la lengua. Estas tres son las mayores productoras de saliva. Las otras 5 son escasas productoras y se utilizan más para las secreciones que protegen alrededor de nuestra boca, alrededor de la faringe y de algunas glándulas que protegen o sirven como proceso de defensa. Entonces, las glándulas salivales mayores están en la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Dentro de las glándulas salivales menores son las glándulas linguales, labiales, bucales, molares y palatinas. Estas glándulas son las que producen la saliva y la saliva se describe como un líquido transparente, viscoso, compuesto por agua, sales minerales y proteínas. Estas sales minerales son las que permiten que los alimentos disminuyan su consistencia y sean más fáciles de cortar y aplastar. Entonces empecemos con la primera glándula, que es la más grande de todas, que es la glándula salival voluminosa y que está normalmente a ambos lados de la cara. Pesa alrededor de 25 gramos. La atraviesan 3 estructuras principales, por lo tanto, esta glándula tiene alto riesgo en su manejo y todos los procesos inflamatorios pueden contribuir a diseminación
o infección sistémica. Las estructuras que pasan alrededor de ella o que la atraviesan son el nervio facial. El nervio facial es el que produce la sensibilidad de la cara. Pasa también la vena retromandibular. Ustedes recuerdan que las venas son estructuras que reciben la sangre de órganos, sistemas o tejidos musculares. Y también pasa la arteria carótida externa. La arteria carótida externa es la que irriga toda la región de la cara. Entonces, si ustedes se fijan, un procedimiento quirúrgico a nivel de esta glándula es extremadamente peligroso porque puede producir parálisis, puede producir necrosis de la cara o puede provocar edema en la cara por congestionamiento. Aquí un ejemplo donde está la glándula. Miren, si la partimos en dos, inmediatamente está el nervio facial, la vena y aquí está la arteria. Pues como ven, es extremadamente complejo. Esta glándula pues produce gran cantidad de saliva, la cual se difunde a través de las regiones posteriores de la boca, a través de un conducto principal, que lo veremos en un rato. Si ustedes logran ver la imagen aquí, este es su conducto, sale por las regiones laterales de la boca, laterales y posteriores de la boca. Y este conducto, sus procesos obstructivos son los que ocasionarán inflamación de la glándula. Es importante recordar que existen enfermedades particulares que alteran esta glándula, como ser la parotiditis, que comúnmente se conoce como paperas. Por lo tanto, las paperas es un proceso viral inflamatorio de la glándula, pero que si no se controla adecuadamente, por la continuidad con las estructuras vasculares, la diseminación de esa infección se puede hacer sistémica. Y hay otro órgano que se afecta directamente con la afección de este virus, si no se controla en la glándula, y es el testículo, pudiendo provocar esterilidad en el hombre. Aquí un poquito más del diagrama, cómo está la glándula, cómo pasan las estructuras, cómo drena hacia la región de la boca. Aquí un corte de tipo histológico. Y recordar que alrededor de ella también hay una serie de ganglios donde drenan también los procesos infecciosos. Desde el punto de vista histológico, las glándulas tienen estas formas, son diferentes, dependiendo de sus características, si son secretoras. Y ustedes ven aquí en este tipo, es una glándula que no tiene gran cantidad de líquido hasta llegar a una glándula que está expandida y con un contenido grande de líquido. Esto es de acuerdo a los cambios fisiológicos. En reposo, o sea, mientras estamos dormidos, la glándula se mantiene de esta forma. Cuando tenemos actividad, cuando me refiero a actividades, cuando vamos a ingerir alimentos, las glándulas se expanden, se llenan de líquido para ser excretados dentro de su conducto. En el interior de esta glándula hay conductivos intralobulares y interlobulares, que significa intra-inter. Estos conductos son conductos que se van reduciendo de tamaño o conductos que se encuentran entre una célula y otra. También existen conductos especiales que están en medio de cada una de las pequeñas divisiones de la glándula y se llaman conductos de Polo.
Todo esto es histología, se los explico para que lo conozcan y lo sepan y entiendan por qué todo es automático y por qué fisiológicamente depende de la ingesta de alimentos. Ahora, el conducto de esta glándula tiene su nombre particular, se llama conducto de Steno, y es donde se reúnen todos los conductos pequeños. La función de él es transportar la saliva desde la glándula parótida hasta la cavidad oral. El origen puede variar de acuerdo a la contextura de la persona y normalmente puede medir de 6 a 14 milímetros de grosor. Está a 15 o 20 milímetros del arco cigomático y su longitud puede ser de 35 a 40 milímetros. El grosor máximo suele ser de 3 milímetros. Como ustedes se fijan, es un diámetro pequeño, pero suficiente como para drenar la saliva a la cavidad oral. Cuando haya lesiones que lo obstruyan, pueden ser extrínsecas y intrínsecas. Extrínsecas pueden ser tumores, traumas, pueden ser lesiones inflamatorias adyacentes, y intrínsecas pueden ser todo lo que obstruya el conducto. Con frecuencia pueden ser microcálculos, o sea, también pueden aparecer cálculos ahí, no solo en el riñón, sino que también, al igual que en la vesícula biliar, en el riñón, también en estos conductos, cuando la saliva se espesa demasiado porque no se ingiere mucha agua, predispone a la formación de cálculos en los conductos y eso provoca obstrucción e inflamación de la glándula. El estudio consiste en poder encontrar si existiera una obstrucción, qué tipo de obstrucción es y a qué nivel está. En otras palabras, a qué distancia está del orificio de salida. Aquí está en toda su extensión el conducto de Steno, su salida. Si ustedes lo quieren ver, se abren la boca y miran hacia el carrillo. El carrillo es la parte posterior y superior de la boca y ahí hay un pequeño agujerito. Ese pequeño agujerito es donde sale el conducto de Steno. Para hacer estos estudios, para valorarlos, muchas veces hay que estimular que los conductos se abran un poquito más y se estimula con dejar caer gotas de limón a nivel de la boca. Eso expande el conducto, permite ver la salida de la saliva y una vez visto el conducto, se introduce un pequeño catéter. A través de ese catéter se va a administrar medio de contraste ligeramente diluido para poder pintar toda la extensión del conducto y lograr pintar la glándula y determinar si hay proceso obstructivo o no, o si hay distribución adecuada del medio de contraste dentro de la glándula, que adquiere un nombre particular que lo vamos a ver en un rato. La glándula submandibular, como su nombre lo dice, es la que está por debajo de la mandíbula o justamente en el arco o donde dobla la mandíbula, en el ángulo donde forma la mandíbula, hacia abajo y hacia adentro se encuentran las dos glándulas submandibulares. Estas glándulas también secretan saliva, solo que en el caso de la submaxilar a veces tienen dos tipos de secreciones. La secreción es más acuosa que la de la glándula porácea. También hay uno que también es otra secreción que es mucocerosa. Entonces, tiene dos tipos de secreciones, dependiendo de la necesidad. El conducto que tiene esta glándula particular se llama conducto de Wharton. Si bien es cierto, esta glándula es más pequeña, también es muy productora de la saliva. El conducto de Wharton, hay unos músculos que están en la base de la lengua
o sea, por debajo de la lengua. Estos músculos tienen sus nombres, se llaman piloso y milonioideo. Justamente por esas partes de ahí pasan el conducto y sale hacia las regiones por debajo y lateral de la lengua. Está irrigada por las arterias y venas procedentes de la facial y submentoniana. Es altamente vascularizada. Por lo tanto, las cirugías a ese nivel pueden ser complicadas por el sangrado. Por eso es que muchos de estos pacientes, cuando se plantean cirugías, hacen todos los estudios requeridos. Dentro de ellos puede ser una cialografía, al igual que un ultrasonido o tomografía, dependiendo de la lesión que tengan en este momento. Pueden ser inflamatorias o tumorales. Aquí la forma en que sale el conducto submandibular, sale hacia las regiones laterales de la lengua y los músculos que logra atravesar. Recordar que también hay ramas que pasan de la rama de la facial. Son pequeñas, pero que son, recuerden, el nervio facial es un nervio sensitivo, nos permite sentir el dolor, el movimiento de las estructuras. Se parece o actúa este conducto de Wharton como la misma función que tiene la glándula parotidia. Como es una glándula que tiene acinos mixtos, o sea, dos tipos celulares que producen secreciones de aspecto seroso. Las de aspecto seroso son aquellas que producen más dureza las estructuras o más consistencia. Por eso se le llama seroso, como cuando agarran cera y la derriten. Y esa cera se acumula, tiene que formarse sólida. También le da consistencia a los alimentos para que no se degraden completamente. Mientras que la secreción mucosa lo que permite es que haya abundante contenido de agua y sales dentro del bolo alimenticio. La superficie excretora total de la glándula es de 2.23 o 24 milímetros cuadrados. O sea, si ustedes fijan, una gran cantidad de saliva se produce en ella. El conducto de Wharton transporta la saliva de la región submaxilar a la cavidad bucal. Su longitud puede ser de 4 a 5 centímetros y su calibre medio es de 2 a 5 centímetros. Es más grueso y más corto que el de la glándula parotidia. No quiere decir, por ser más corto y más grueso, que no tenga tendencia a producir cálculos. Es más frecuente ver cálculos a este nivel que en la glándula parotidia. Solo cuando hay procesos inflamatorios específicos es que encontramos obstrucciones a ese nivel. Aquí la posición anatómica de dónde está la glándula submandibular y hacia dónde sale la secreción. Normalmente las dos glándulas que más tienden a tener problemas patológicos de osteoporosis son la parótida y la sublingual. La submandibular, perdón. Las glándulas sublinguales normalmente no presentan mucha manifestación. Por lo tanto, son las dos glándulas que más se van a estudiar con una cialografía. Aquí nuevamente, solo para que veamos la glándula parotidia, que veamos la glándula submandibular y que miremos la glándula sublingual. La anatomía radiológica o la fluoroscopía que ustedes conocen es la que se encarga de poder valorar
la permeabilidad, tamaño, longitud de estos conductos, tanto del esteno como del huarto. En este caso vamos a ver una cialografía de la glándula parótida y su conducto de esteno. Aquí están viendo el estudio. Esto que están viendo aquí es la glándula y este es su conducto de esteno. Se introduce un catéter en el conducto, se pinta con material de contraste y la glándula debería de verse o pintarse adecuadamente o pacificar de una forma mejor. Y esta es una proyección AP. También se pueden hacer proyecciones laterales, sí se hacen proyecciones laterales. Pero previo a eso hay que hacer una radiografía previa para que ustedes calculen la técnica. Recuerden, con la administración de medio de contraste siempre requerirá que después de la técnica se aumente un poquito el kilovoltaje, porque si no el medio de contraste, que es radiopaco, no logra definir adecuadamente los bordes de las estructuras, principalmente por la poca penetración. Por eso es que hay que aumentar el kilovoltaje. La experiencia decidirá cuánto kilovoltaje aumentar, de acuerdo a las características del paciente. El conducto de Wharton de la glándula submaxilar, como su nombre lo dice, nace en forma oblicua, asciende hasta el suelo de la boca y suele ser mayor que el conducto de la parótida en cuanto a su calibre. Aquí tenemos un estudio específico de la glándula submandibular. Si ustedes se fijan, aquí está la rama de la mandíbula. Esta es una proyección especial. Esta es una proyección panorámica. Normalmente en los hospitales no se tiene estudio de panorámicas, sino que tenemos estudios que pueden hacer proyecciones AP y lateral normalmente. Si tuviéramos un equipo especializado de panorámica, creo que las cialografías serían con mucha más frecuencia. En este caso, aquí tenemos una glándula submandibular y aquí está su conducto de Wharton. Miren su calibre, su grosor. Miren cómo el medio de contraste se está introduciendo dentro de la glándula y la está opacificando. Miren la opacificación de esta y de esta, son diferentes. Lo vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. Para que se pueda realizar el estudio se requiere que el paciente esté en ayunas. ¿Por qué se requiere que el paciente esté en ayunas de 4 a 6 horas? Recuerden, toda ingesta de alimento provocará secreción de saliva. Por lo tanto, si lo hacemos con un paciente que ha comido, tiene que estar con la boca abierta, el estímulo puede provocar náuseas. Segundo lugar, es probable que haya muy poca saliva o el conducto esté ligeramente colapsado por haber utilizado toda la saliva en el momento de la alimentación. Es importante que el paciente se haga un enjuague antes de realizarse el estudio. Lo único que no se requiere es que no ingiera agua porque estimula la secreción, que no ingiera alimentos, que no fume. El fumar provoca incremento de los ácidos gástricos. Este incremento de ácidos gástricos manda un estímulo que provoca incremento de la salivación. Número 2, que no mastique chicle. El chicle produce aumento de la salivación, por lo tanto el estudio puede ser alterado por la misma. Se debe informar al médico o al radiotecnólogo si la paciente está embarazada. Se debe informar al radiotecnólogo o al radiólogo si este paciente tiene antecedentes de alergia. Son 2 puntos importantes antes de realizar este estudio, porque nos podemos tener o estar frente a un paciente con una futura anafilaxia. Anafilaxia es una alergia severa. Los materiales que requerimos puede ser un espesor lingual, gasas, secretagogue es un gotero
que he hecho unas gotas que estimulan la secreción de saliva. Nosotros tenemos el mejor secretagogo y es gotas de limón. Cánulas, las cánulas son el catéter que se usa, ¿verdad? Aquí en estos lugares pues tienen catéteres especiales, nosotros los hacemos. Normalmente, como no las cánulas son escasas, son caras, los catéteres los hacíamos con las venoclisis número 22. Les cortábamos las letías y limábamos la punta hasta hacerla un poco redonda, y esa parte de metal es la que introducimos dentro del conducto, y el plástico que sale afuera lo dejamos fuera de la boca y a través de ella administramos el medio de contraste. Al administrar el medio de contraste se va a través de la cánula metálica que introduce el medio de contraste en el conducto, y ahí evaluamos las estructuras. Si ustedes ven, hay campos, hay el gotero, están los guantes, pinzas, jeringas. Esto normalmente lo utilizamos para introducir el catéter, que creo que no se mira adecuadamente, pero está aquí. El contraste normalmente es un contraste iodado hidrosoluble. Ya no hay liposolubles, se usa el hidrosoluble. Tiene menores efectos adversos. Normalmente diluido. La cantidad de contraste se calcula de acuerdo a la glándula a estudiar. Ya hay una tabla específica que nos dice qué cantidad hacer y para qué hacer. Y esta es la tabla. Si nosotros queremos valorar el conducto principal de la glándula parótida, que es el conducto externo, usamos 0.5 ml o 0.5 cc de medio contraste. De igual forma para el conducto de la submandibular. Si queremos hacer una arborización es como cuando ustedes tienen un árbol y salen las ramas. Logran ver las ramas. Eso se llama arborización ductal. Para poder verla hay que meter más medio de contraste. ¿Cuánto se va a usar? 1.5 cc para la glándula parótida, porque acuérdense que es más grande, y un cc para la submandibular. Ahora, si quiero ver la represión acinar significa como que ustedes tengan un árbol, después vieron las ramas y por último vieron los frutos. Digamos que es un fruto de manzana, vieron el árbol, vieron las ramas y por último vieron las manzanitas. La represión acinar en la glándula parótida se necesita 2.5 cc y para la submandibular 2 cc. Se recomienda que ya esté diluido en su totalidad los 2 cc o los 2.5 cc. Ya lo vamos a ver en un momento qué significa estos términos. ¿Cuáles son las indicaciones de este estudio? Detectar alteraciones anatómicas de los conductos, ramificaciones anormales, formación de quistes, estenosis, fístulas, inflamación. Las infecciones se demuestran como defectos asociados a fiebre e inflamación. Cuerpos extraños, puede ser cualquier cosa. Traumatismos, fracturas de mandíbula. Y esto permite localizar el lugar exacto de la alteración para ver si tiene un manejo quirúrgico o la canalización o colocación de un stent temporal. Contraindicaciones. No se debe de hacer si en este momento la glándula que ustedes van a evaluar está inflamada. Por ejemplo, se trata de la glándula parótida y está con una inflamación aguda, no se debe de realizar el estudio, porque si es infecciosa y ustedes meten el medio contraste, ensanchan la glándula y por continuidad
la infección se transmite a los vasos venosos, que a su vez la diseminan en todo el cuerpo. Está contraindicado, como se dijo, si hay reacciones alérgicas a los medios de contraste. Y por último, el embarazo. Aunque el embarazo está lejos de la boca, pero el medio de contraste se transmite en el torrente sanguíneo y es nefrotóxico. La radiación probablemente se absorba a nivel de la boca, pero recuerden que la radiación se absorbe, se acumula y se disemina en todo el organismo. No sabemos qué cantidad va a afectar al feto, pero que lo va a afectar, lo va a afectar. Sedar a un paciente antes de comenzar el estudio es un poco difícil, sobre todo porque hay pacientes que a veces roncan y se duermen y no dejan realizar el procedimiento adecuadamente. Se le pide la mejor colaboración al paciente. Ojo, este es un estudio que no le gusta hacer a la mayoría de los médicos porque muchos pacientes no entienden, no comprenden y cierran la boca y a veces le muerden los dedos a la persona que esté realizando el estudio. Se toma una radiografía sin contraste, que es la primaria, la que nos visualiza en forma normal las estructuras y nos permite determinar los parámetros técnicos a utilizar. Después se coloca el catéter, se administra el medio de contraste. Para la estimulación de formación de saliva se utiliza el limón, como les dije, y una vez que logramos introducir el catéter, administramos lentamente el material de contraste con la cantidad necesaria para de acuerdo a lo que queremos ver. Si queremos ver únicamente el conducto, sería solo ver hasta acá. Si queremos ver la ramificación, sería hasta acá. Y si queremos ver la represión acinar, es hasta acá. Es con toda la cantidad de medio de contraste que necesitamos, que sería, como es la glándula submandibular, serían 2 cc. 1 cc únicamente para ver el conducto, 1.5 para ver las ramas y 2 cc para ver la represión acinar. Dependiendo de lo que queramos ver, esa es la cantidad que vamos a meter. Por ejemplo, que tenemos un caso, si ustedes se fijan, tenemos esta proyección, no se ve adecuadamente, entonces, ¿qué hacemos? Metemos un poquito más de medio de contraste y logramos ver un defecto de llenado en el extremo distal del conducto. Este defecto de llenado aparentemente es intraluminal. Tenemos que hacer una proyección AP, que sería como esta, pero en este lado, y detectar ese defecto de llenado y poder determinar si es un tumor o un cálculo. Como tiene bordes definidos y permite el paso del material de contraste, aparentemente es un cálculo que se mueve. Es este defecto de llenado que tenemos aquí. ¿Qué patologías podemos encontrar en las glándulas? Hay una gran variedad. Puede ser un paciente con inflamación generalizada aguda intermitente, o sea, viene, se inflama, se desinflama, se inflama y se desinflama. Eso puede estar ocasionado por una cialolitiasis, o sea, formación persistente de cálculos, o fibrosis en el conducto por enfermedades particulares. Que no vamos a hablar de todo eso porque ya son parte de un estudio semiológico. Semiológico es un estudio clínico de la enfermedad. Inflamación generalizada aguda, después de que está ya pasado, me lo puede provocar la tuberculosis, las enfermedades virales, hasta los hongos. Inflamación generalizada crónica, la fibrosis quística, el síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren es falta de formación de saliva que provoca más densa o espesa la saliva. La cialolisis también es cambio en la consistencia de la saliva.
Pacientes con inflamaciones moderadas que están asociados a tumores, formación de quistes, boca seca, como ya dijimos, el síndrome de Sjögren, que también daña los ojos, daña la boca, daña donde haya mucosas, daña la vagina, daña el recto, porque es la falta de producción de secreciones. El exceso de salivación también es un problema. Se evalúa con estos estudios. La mayoría de veces la producción excesiva de saliva tiene que ver con problemas psicológicos o por envenenamiento con sustancias o elementos pesados. Por ejemplo, también hay enfermedades como la rabia que puede provocar también secreción excesiva de saliva. La cialolitiasis no es tan frecuente, afecta más la glándula submandibular en un 92%, la parótida un 6% y la sublingual escasamente. Si no se cede la obstrucción, esto puede generar inflamación y infección o sobreinfección, y esto empeora el proceso. Los cálculos no todos son radioopacos dependiendo de la consistencia de las sales que estén precipitadas, y como en este caso sí es radioopaco, no siempre se verá así. En este caso particular se ha logrado ver dentro del conducto. Miren que hay una ramificación escasa, pero no hay represión acinar. ¿Por qué? Porque el medio de contraste no logra pasar adecuadamente. El cálculo está haciendo un efecto de válvula. La cialodocitis es otro tipo de inflamación. No es tan frecuente y donde más se presenta en las glándulas salivales. Eso es cuando ya es recurrente una glándula que continuamente se ha inflamado, se obstruye, se desobstruye. Y el estudio radiológico nos mostraría una represión acinar heterogénea. Miren el tamaño de los acinos. Unos son grandes, otros son pequeños, otros son redondos, otros son alargados, son irregulares. Esto no es homogéneo. Desde el momento en que no es homogéneo, ya es patológico. Entonces estamos hablando, en este caso en particular, de una cialodocitis. Aquí tenemos un paciente que está evaluándose en la glándula submandibular y que logramos obtener estrecheces de la glándula. Miren que ya no hay represión acinar en este caso porque hay múltiples estenosis. Normalmente esto está asociado a alteraciones metabólicas, síndrome de Sjögren, algo otras alteraciones congénitas o enfermedades sistémicas. Dentro de ellas puede ser las enfermedades inflamatorias sistémicas que afectan las glándulas, y la variedad es múltiple. No les doy nombres porque no es mi objetivo que ustedes se aprendan todos esos nombres, solo entiendan que hay múltiples enfermedades y que en este estudio radiológico ustedes lo pueden ver. Aquí es una imagen que dice que está asociada a una cialodocitis crónica de larga data, pero que entiendan que estos estudios sirven para determinar o asociar los hallazgos con múltiples tipos de enfermedades. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. ¿Hay dudas? Todo claro, doctor. ¿Los demás compañeros? Todo claro. Todo claro, doctor. ¿No hay dudas con este estudio? Doctor, una pregunta. Respecto al examen, digamos, aún se hacen bastantes cantidades de estudios o son bien pocos. De este estudio son bien pocos. ¿Sí? Ajá. Por no decirle que Primera vez que miro. unos 6
a 7, después de que hace 10 años se hacían 4 o 5 diarios. Ahora son extremadamente escasos. Por lo tanto, no sé si alguna vez vayan a haber uno de ellos. Pero tienen que saber que existen. Porque qué tal que les toque en algún lugar y que les digan, hey, vamos a hacer esto. Y no sepan qué es eso. Tienen que conocerlo porque sí existe. ¿Algo más? Bueno, si no hay más dudas o comentarios, concluimos con la clase del día de hoy. Que pasen una feliz tarde y feliz día de la amistad. Gracias, Gracias, doctor. doctor, igual. Gracias, doctor, igual. Buenas tardes.